Por lo tanto, vamos a ir a la palabra del Señor y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 3, versículos 21, Romanos 3, 21 al 28. Nos encontramos en una pequeña serie acerca de las olas de la Reforma protestante. Así es que terminamos toda nuestra carta a los Corintios, Primera de Corintios, y hoy quisimos hacer, antes de comenzar otra serie expositiva, quisimos hacer esta serie en las 5 solas de la Reforma por el mes de octubre. Así es que vamos a ir Romanos 3, 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28. Vamos a darle lectura y después de la lectura oramos para después pasar a la exposición de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, porque nos permites estar el día de hoy aquí, nos das el privilegio de adorarte juntos, todos juntos, como una iglesia, como un cuerpo, Señor. Y podemos fortalecernos a través de ver nuestros hermanos también adorarte y honrarte. Te rogamos, Señor, que podamos entender tu palabra, que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros deseos, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos convenza de pecado y nos convenza de que tu palabra es la verdad. Danos el don de la fe. Da el don de la fe a aquellos que no lo tienen para que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Por tu soberana voluntad, por tu gracia y tu misericordia. Amén. Hoy vamos a ver la tercera sola de la Reforma, que es la sola fide o solo por fe. Solo en Cristo y por medio de la fe, hermanos, es que podemos ser salvos. Y quiero hacerles una ilustración rápida para que vayamos entendiendo el texto. Imaginemos por un momento, imagina tú personalmente por un momento que vas al médico por algún problema de salud, te has sentido un poco mal y dices, voy a ir al médico a revisarme qué está pasando conmigo. Y el médico te hace algunos estudios previos y cuando llegas con el doctor, te diagnostica una enfermedad mortal. Te dice que estás muy enfermo y te presenta un panorama desalentador. Tu enfermedad es realmente grave, es realmente mortal, pero de repente, al estar explicando el médico todo eso, dice la palabra, pero, y esa palabra es como una bocanada de oxígeno puro,
una luz al final del túnel, una palabra esperanzadora, una palabra llena de esperanza en medio de la aflicción. ¿Por qué? Él te está diciendo, estás enfermo, una enfermedad mortal, y tú ya estás en tu mente diciendo, ya me voy a morir. Pero de repente dice, pero, así que tú sabes que aunque no ha dicho nada más, sabes que esa palabra, pero, va acompañada de algún remedio, de alguna solución, de alguna esperanza. Hey, tienes una enfermedad mortal, pero, estás enfermo, pero. Y parece que eso es lo que hace Pablo en este pasaje. Si nos fuéramos al contexto de los primeros capítulos, Pablo a partir del capítulo 1:18, empieza a enseñar que la humanidad está perdida sin Cristo porque se ha desviado. Capítulo 2 sigue enseñando cómo la humanidad se ha desviado de la fe. Están adorando a las criaturas antes que el Creador. Y luego llega el capítulo 3 y sigue con lo mismo diciéndonos, no hay bueno ni uno solo. Todos se desviaron, todos se han hecho inútiles, no hay quien busque al Señor, y está dando ese diagnóstico de esa pésima noticia de la humanidad. Todos están perdidos. Y llegamos al versículo 21 y nos dice Pablo, pero, wow, cuán glorioso suena ese pequeño pero. Es en medio de todo ese discurso de Pablo que introduce esa palabra, pero. Sí, hermanos, está diciendo Pablo, éramos pecadores, pero estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero está diciendo Pablo, no podemos salvarnos porque somos malos. No somos buenos, nuestras obras justas no nos alcanzan al nivel de la justicia de Dios que Dios demanda, pero este versículo da un cambio drástico, da un cambio drástico en el asunto de la condición pecadora del ser humano. Pablo hace algo maravilloso, ¿te estás dando cuenta? Hace algo maravilloso en la manera de presentar el evangelio. Y es que al mostrar primeramente la condición humana, que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, que en nuestra naturaleza lo que queremos es irnos de Dios, no buscar a Dios. Pablo hace algo maravilloso, presenta el diagnóstico para poder hacer brillar más, aunque Pablo no puede hacer brillarlo más, pero nos presenta un evangelio todavía más brillante al entender la necesidad urgente que el ser humano tiene de Cristo. No hay una buena noticia sin una mala. Así que cuando entendemos nuestra mala noticia, que estamos perdidos y devastados, mortalmente enfermos, es ahí donde la buena noticia del evangelio puede ser realmente brillante y necesaria para los pecadores. Así que como el ser humano no puede justificarse porque su justicia no le alcanza, porque es pecador, dice Pablo, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas, confirmada por el Antiguo Testamento, está diciendo Pablo. Esa justicia de Dios se ha manifestado, lo que ya venían anunciando toda la ley y todos los profetas que estaban apuntando a Cristo, dice, ahora se ha manifestado. Cristo es nuestra justificación. Es imposible que a nosotros nos alcance con nuestras buenas obras. Imposible. Por nosotros mismos es imposible. Pero Dios, como dice Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia y por causa de su gran amor con que nos amó, Él nos ha dado vida.
Wow. Qué impresionante. Dios es inmensamente misericordioso, que nos ofrece su justicia. Así que yo quiero hacerte esta proposición en esta mañana. Ya que la salvación no depende del hombre, sino de lo que Dios hizo en Cristo, tú debes confiar solamente en Él. Ya que la salvación no depende del hombre, sino de lo que Dios hizo en Cristo, tú debes confiar solamente en Cristo para ser salvo, porque no depende de ti. Así es que la pregunta que debemos contestarnos es: ¿cómo puede un Dios justo justificar a los pecadores? ¿Te has preguntado entonces cómo un Dios justo puede justificar a los pecadores? Si Dios es justo y va a hacer justicia, ¿cómo justifica a un culpable? Imagina un juez en la tierra, un juez terrenal, que dice: si es justo, tiene que condenar al culpable, ¿no? Si es justo, tiene que condenar al culpable. Así que la pregunta es, entonces, ¿cómo Dios, siendo el juez de todo el universo, que es justamente justo, cómo Él puede justificar a los culpables? Y es precisamente lo que Pablo nos contesta en los versículos que estamos leyendo. Mira los siguientes versículos, vamos a ver que esa justificación es mediante la fe en Jesús, versículos 22 y 23. Mediante la fe en Jesús, dice: esta justicia de la que está hablando Pablo, la que se ha manifestado, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos, cláusula, los que creen. Dice Pablo, es para todos quienes, todos los que creen. Porque no hay distinción, cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Está diciendo Pablo, la distinción es que todos pecaron. Pero cuando habla de la salvación, dice, es solo para los que creen. ¿Ves cómo Pablo siempre excluye el universalismo? Es, si la salvación es para todos, ¿quiénes? Los que creen. Todos son pecadores, pero solamente se salvan todos los que creen. De todos los pecadores se salvan solo todos los que creen. Así que lo primero que nos dice Pablo es que esa justicia de Dios que ha sido manifestada llega a los pecadores por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Y aquí es necesario hacer algunas aclaraciones, hermanos. Y es que corremos el riesgo de malinterpretar lo que las Escrituras nos dicen con respecto a esto. ¿Qué es lo que debemos entender? Que lo que Pablo nos dice es que la justicia llega por la fe en. O sea, Pablo no está diciendo que somos salvos por la fe, sino por la fe en Cristo. No es la fe lo que salva, es Cristo. No es la fe per se, no es la fe por sí misma, es la fe en Cristo. Él nos deja claro que no es la fe en sí misma la que puede salvarnos o hacernos justos ante Dios, sino que es Cristo quien salva, y solamente a través de Él es por quien podemos ser justificados. Tenemos que tener cuidado porque podemos terminar poniendo nuestra fe en la fe y quitando nuestra fe de Cristo. Y en vez de mirar a Cristo, mirar nuestra fe como una buena obra. Ojo. Y una vez leí una ilustración, que ya ni siquiera me acuerdo en cuál libro, pero esa ilustración la hizo Spurgeon. Y él hablando acerca
de la justificación solo por fe, él hizo esa ilustración. Y va más o menos así. Dice que había una vez dos hombres en una barca. Y esa barca empezó a descontrolarse e iba camino hacia una gran cascada de muchos metros. Así que lo más seguro es de que si ellos no salían de esa barca, iban a perecer. Entonces, algunas personas al lado del río vieron que estos hombres estaban apurados porque iban camino hacia la muerte. Entonces, los que estaban en la orilla lanzaron una soga para poder rescatarlos. Y estos dos hombres, uno decidió lanzarse sobre la soga y tomar la soga. Otro le dio miedo no llegar a la soga o no ser lo suficientemente fuerte los que los iban a sacar como para poner su fe en la soga. Así es que iba pasando un tronco y se lanzó sobre el tronco, se abrazó y se aferró al tronco. Entonces, conforme venía la corriente, ese tronco estaba flotando, no estaba fijo, y se lo llevó. Y el otro hombre que puso su confianza en la soga fue jalado hacia la orilla y fue rescatado. Y lo que quiere ilustrar Spurgeon, o lo que quiso ilustrar en ese momento Spurgeon, es que la fe en sí misma no salva. Lo que salva es el objeto de nuestra fe. El hombre que se lanzó sobre el tronco probablemente tenía la misma fe que el otro, de que se iba a salvar porque se iba a abrazar del tronco, y el otro por la soga, pero solamente fue salvado uno. Porque de manera que la fe no es la que salva, sino el objeto de nuestra fe. O sea, lo único que nos salva, hermanos, es la fe en Cristo. El mundo te va a decir que debes confiar en ti mismo. Y si tú quieres, puedes hacerlo. Pero esa fe no te va a salvar. Tú puedes confiar en tus capacidades, en tu intelecto, en tus bienes, en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes hacerlo. Pero eso no te va a salvar. Es más, puedes tener buenas consecuencias de confiar en tus hijos, en confiar en tus capacidades. Puede traer cosas buenas, pero no la salvación. Incluso, escucha bien lo que te voy a decir. Tampoco te salvará tener una fe abstracta en Dios. Tampoco te va a salvar tener una fe en Dios. Y antes de que me crucifiques como hereje, déjame explicar lo que quiero decir. Decir que tienes fe en Dios es algo ambiguo. Incluso es algo abstracto. Si tú sales ahorita en este momento de este lugar y le preguntas a la primera persona que tú te topes en la calle, le preguntas, ¿tú tienes fe en Dios? ¿Qué crees que te va a decir? Que sí. Claro, yo creo en Dios. ¿Ves? Eso es muy abstracto. Pero tú pudieras decir que esa persona realmente es un creyente. ¿A qué Dios se refiere? Incluso te puede decir al que está ahí, que dice la Biblia, ¿realmente cree en el Dios de la Biblia? Lo más probable es que aunque diga que sí, lo más probable por estadísticas es que realmente no sea un creyente, porque hay más no creyentes que creyentes genuinos en Cristo. Porque hay gente que dice yo creo en Dios, pero cree en el Dios que su propia concepción humana ha generado en su mente, y eso es lo que él dice que es Dios. Hay mucha gente que dice sí, yo creo en Dios, y luego cuando les muestras el Dios de la Biblia dicen pero no, Dios no puede ser así. Es que Dios debe de ser así si es que existe. Y él está condicionando a cómo debe ser Dios y quién es Dios. ¿Ves por qué es algo muy abstracto?
Así que Pablo es bien claro. A ver, del Dios que está hablando Pablo es el Hijo eterno del Padre. Pablo es claro, la fe en Jesucristo. Por supuesto que Jesús es Dios encarnado, pero no debemos ser ambiguos. No debemos ser ambiguos, porque ningún otro puede salvar sino solamente Cristo. Por eso Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Tu fe en Cristo. No en ninguna otra filosofía humana o ideología humana. No, es tu fe en Cristo. Si tu fe no está en Cristo, estás perdido. No importa que pienses que no lo estás. Si tu fe no está en Cristo, estás perdido. De manera que, si es solo en Cristo que podemos ser salvos, no puede ser a través de nosotros. No puede ser a través de nosotros mismos o por nuestra justicia, ya que dice Pablo, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios. No alcanzamos el estándar de la santidad y la justicia de Dios. Es el pecado lo que nos ha distanciado de Dios, ya que Dios es un Dios santo. Él no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, nuestras obras justas no nos alcanzan. El estándar de la santidad de Dios no lo podemos alcanzar, porque nuestras obras, por más justas que sean, no alcanzan la justicia de Dios. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos fallamos, por cuanto todos queremos hacer lo que nos conviene a cada quien. Aún nuestras obras justas. Por eso dice Isaías que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras sin Cristo no tienen valor. Todas nuestras obras fuera de Cristo no tienen valor absoluto en nada. Porque analiza bien esto. Aún la gente que hace buenas obras y obras altruistas y donaciones, ¿por qué las hace? ¿Qué es lo que dicen? Es que se siente bien bonito. Me gusta. ¿Ves? Las terminamos haciendo por nosotros mismos. Aunque ayudes al prójimo, aunque es porque te sientes bien, porque sientes un alivio de cierta manera. Hay algo que terminas haciéndolo por ti. Por más humilde que sea y por más bien intencionado que sea, son cosas buenas, claro que sí, son cosas buenas, no puedo decir que son malas, pero finalmente, motivados por el egoísmo personal o el orgullo personal. Es por eso que dice Isaías, aún nuestras buenas obras, e incluso si las comparas con Dios mismo, pues aún por más buenas que sean y más bien intencionadas y humildes, aún así, comparadas con la santidad de Dios, son trapos de inmundicia. Porque el estándar de la santidad de Dios es muchísimo más alto que lo que tú puedas definir como bueno. El pecado, por más pequeño que pensemos que es completamente opuesto a un Dios absolutamente santo y puro. Por eso, tú no debes minimizar tu pecado.
Es una mentirilla blanca. No minimices tu pecado. Tu pecado es un pecado cósmico contra un Dios absolutamente santo y puro. Pecado cual más pequeño que sea, es un pecado cósmico. Porque es un pecado contra el creador de todo el universo. Así que por eso Pablo nos aclara que solo en Jesús, a través de la fe en Jesús, es que podemos ser justificados. Solo Cristo salva. Solo la fe en Cristo, ya que nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios. Y el versículo 4 nos dice que esa salvación es gratuitamente, gratis. Y parece ser que eso es lo más difícil de entender en la humanidad. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Porque nosotros queremos ganarnos, queremos hacer, queremos sentir que merecemos, queremos sentir que lo alcanzaste por tus méritos. Por eso es más difícil que la salvación sea por fe. Porque el humano quiere actuar, el humano quiere sentir que ganó, el humano quiere sentirse que se lo apropió. Yo hice, yo lo logré. Eso me asegura que lo alcancé. Por eso es difícil entender que la salvación solamente es por fe. Y tu jactancia está excluida. No es por nada bueno que pudiste haber hecho. Dice el versículo 24: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ya que nosotros no podemos ganarnos la salvación por nuestros méritos, necesariamente tiene que ser gratuita. Gratuita para nosotros, pero tuvo un costo muy alto. Dice Pablo, la redención que es en Cristo Jesús. Quien pagó por nuestro rescate es Cristo Jesús. Y aquí hay que hacer otra aclaración, porque podemos tener una comprensión equivocada. Podemos caer en el error de llegar a ver la fe como una obra de nuestra parte. Podemos pensar que la salvación es gratuita, pero a la vez la fe es como nuestra parte en la obra de salvación. Es como decir, claro, yo creo que es por gracia, yo creo que es gratuita, pero yo tengo que creer. Sí y no. Sí tienes que creer porque es por fe, pero esa fe tiene que ser un don. Más bien es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Aún la fe es obra de Dios en nuestras vidas. Aún la fe, hermano, necesitas grabarte esto. Aún la fe es obra de Dios en nuestras vidas. La semana pasada veíamos que es por gracia y leíamos Efesios 2. Y quiero que vamos a una porción que leímos también la semana pasada, y es Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia, dice Pablo, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, la salvación por gracia por medio de la fe, dice esto, dice Pablo, no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Pablo, la salvación es por gracia. Han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Por qué dice Pablo? Y la gracia no puede proceder de ustedes, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El contexto de Efesios 2, 8 y 9 es que Pablo nos está diciendo, por gracia son salvados porque Cristo les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos, no medio moribundos como algunos enseñan. Estaban muertos.
Algunos dicen, hay todavía en el ser humano algo por lo cual él puede escoger. No es cierto. Dice Pablo, estabas muerto. Y es en ese contexto que dice, por eso la fe no procede de ti, porque la fe no procede de un muerto. Alguien que estaba espiritualmente muerto en sus delitos y en sus pecados no puede creer. Por eso dice Pablo, no procede, no puede proceder algo bueno como la fe para creer en Dios de alguien que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Somos miserablemente perdidos sin Cristo, miserablemente, absolutamente y completamente perdidos sin Cristo. No hay nada bueno en nosotros. Es mentira cuando se dice que algún predicador dice, sí, estamos perdidos, pero aún hay algo ahí en el ser humano. Ahí todos tienen ese algo, por los cuales si quieren, pueden venir a Cristo. Pablo dice, estamos muertos, muertos. Ni siquiera la fe puede proceder de nosotros. No puede proceder de nosotros, de un muerto espiritual. No puede proceder. Es Dios quien tiene que dar vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y te estás preguntando muchas cosas. Yo lo sé. Y no es porque pueda leer sus mentes, pero yo lo sé. Porque dice, entonces, ¿cómo sé si yo puedo ser salvo? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres venir a Cristo? Tu respuesta te lo va a decir. ¿Quieres venir a Cristo? Si dices que sí, es porque Él te trajo. ¿No quieres creer? Eres libre de no creer, no creas. Di que esto es una basura, una locura y te puedes ir. Está bien, eres libre. Pero si dices sí quiero creer, porque Él te está trayendo. Y dice Jesús, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera todo el que a mí viene. Pero también aclara el mismo Juan, el mismo Jesús, en el mismo evangelio dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me los dio no los trae. ¿Por qué? Porque los muertos espirituales no desean a Dios. La fe, necesitas la fe. ¿Cuál fue? La que Dios da como un don gratuito. Dice Pablo, gratuitamente por su gracia. Por si te queda alguna duda, gratuitamente por su gracia. O sea, te la da gratuitamente porque no puedes merecerla, porque no puedes pagarla. Es gratis. Pero no porque si tengas dinero, pero te la doy gratis como quiera. No, es gratuitamente y luego dice por su gracia porque no la puedes merecer, porque no puedes pagarla. Tiene que ser gratuitamente y por su gracia, inmerecida. Si te sientes el peor de los pecadores diciendo yo no puedo y no debo venir a Dios porque soy el más vil pecador, buenas noticias, es para ti. Es para ti porque no puedes pagarla y tampoco puedes merecerla. Wow. Pablo quiere dejar muy en claro que somos justificados gratuitamente y sin merecerlo. Y hay algo bien curioso. Si vamos al Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, Juan 15:25 dice, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Esa frase, sin causa, en el original es exactamente la misma que vemos aquí que Pablo dice gratuitamente. Lo que se tradujo aquí como es la misma que vemos en Juan, que se tradujo como sin causa. Todos somos justificados sin causa.
los que creen en Cristo son justificados sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una causa en nosotros por la cual Dios haya decidido perdonarnos, justificarnos, salvarnos, redimirnos. No hay una causa. No eras tú alguien que merecía ser amado por Dios, alguien que merecía ser rescatado por Dios, alguien que merecía ser escogido por Dios. No lo éramos nadie. La única causa es el mismo, Él mismo. Por su causa, por sus propósitos, por su soberanía, por su voluntad, no por razones inertes en el ser humano, no. Por eso no debemos de pensar que nuestra fe nos salva. No es nuestra fe, es Cristo. La fe es solamente el medio por el cual somos salvados, pero es Cristo. Y la fe que Él nos dio para que pudiéramos ponerla en Él. No, hermanos, no. No es que Dios haya visto algo que nosotros hicimos. No había razón alguna para que Dios nos salvara. No había una razón. Bueno, sí había una razón. Pero la razón es que somos pecadores. No era una buena razón. No había razón a causa de nosotros, porque aún la misma fe proviene de Dios y no por causa de nosotros. Por eso dice Pablo, no procede de ustedes. Y quiero citar a Tim Keller, dice, la fe es simplemente la actitud de venir a Dios con las manos vacías. Esto es crucial porque si llegas a pensar que tu creencia es la causa de tu salvación, dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar tu fe. Yo creí, yo tuve la buena obra de creer y dejas de mirar a Cristo. Hermano, es Cristo a quien tenemos que mirar. De manera que la fe, aclaro nuevamente, la fe es solo el medio o el instrumento mediante el cual recibes tu salvación. Por eso dice el versículo 27 de nuestro texto en Romanos, que toda jactancia queda excluida. Dice el 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque Pablo no está viendo la fe como una obra, está viendo como un don de Dios a nuestra vida, como un regalo de Dios. Por eso aclara, gratuitamente, por gracia, somos salvos. De manera que la fe es solo el medio, repito, solo el medio, el instrumento por el cual recibimos la salvación. Pero es en Cristo. Si tienes fe en ti, no hay salvación. Por más fe que te tengas, por más bueno que creas ser, no hay. Solamente en Cristo. Todos son justificados entonces por medio de la obra de Cristo. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Ves? Públicamente como propiciación por su sangre, para demostrar su justicia, porque en su tolerancia, ¿dónde estamos nosotros? No hay causa en nosotros, no hay razón, todo depende de Él
por Él y para Él. Por la obra de Cristo en la cruz. Así que Pablo sigue siendo aún más específico. Después de decirnos que es solo en Cristo, nos aclara específicamente que es la obra de Cristo en la cruz. No es nada más decir, bueno, sí, creo en Jesús. ¿Pero qué crees de Jesús? Hay muchos que dicen creer en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. Hay muchos que dicen creer que Jesús existió, el Jesús histórico, pero no creen que Él resucitó. No creen que su obra en la cruz pudo traer redención. Por eso Pablo aclara, es en Jesús y la obra que Jesús hizo en la cruz. Esa aclaración es muy necesaria e importante, precisamente por esa razón, porque muchos creen en Jesús, pero no en su logro, en su muerte y en su resurrección. Por ejemplo, los musulmanes creen en Jesús. Sí creen en Jesús, pero solo como un profeta más, como un buen maestro, hasta ahí. Unos creen que Jesús fue un iluminado con poderes extraordinarios mentales, pero hasta ahí. Por eso Pablo aclara, es la fe en Cristo y su obra en la cruz. De manera que no se trata de ver a Jesús como a un buen hombre, como a un buen maestro, como un iluminado, con ciertos poderes mentales. No, sino como nuestro Salvador. El Hijo eterno que vino a pagar por nuestros pecados, que llevó la vida justa, santa y obediente que tú y yo no hemos podido cumplir. Él la cumplió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Así es que Pablo nos dice que su justicia se recibe por su sangre a través de la fe. ¿Cuál fe? La que Dios da para que podamos creer. De manera que esa fe debe ser puesta en Cristo y específicamente en su obra de redención. Así que bien, se nos va el tiempo, hay que acabar rápido. En un principio hicimos una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo justificar a los pecadores? ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, justifique a los culpables? La respuesta que Pablo da es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Redimir hace referencia a cuando un esclavo es liberado, es rescatado por alguien que paga el precio. Alguien que pagaba su deuda. Nuestra inmensa deuda con Dios por nuestro pecado fue cubierta solamente en Cristo. Y lo que entendemos es que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la condenación, de la muerte, del juicio. Y no podíamos pagar nuestra deuda. No podíamos pagar. No puedes pagar la deuda si no estás en Cristo. Pero, ¿recuerdan? Pero Dios manifestó su justicia a través de Cristo, quien pagó nuestra deuda. Pagó nuestra deuda para que seamos hechos libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Dice Pablo que puso Dios a Jesús como propiciación, aquel que quita la ira justa y santa de Dios. Esa ira que merecemos porque Dios es justo, bueno y santo. Cristo la recibe para que nosotros no suframos la ira de Dios. Jesús tomó nuestro lugar y recibió la ira que nos correspondía a nosotros.
Es por eso que en la cruz podemos ver a Dios obrando su justicia y a la misma vez su amor. Dios no dejó de ser justo al perdonarnos. Él hizo justicia. Él castigó por el pecado. Pero esa justicia fue descargada en Cristo. Fue descargada en Cristo por nuestro lugar, en nuestro lugar. Por nuestra deuda. Eso debe llevarnos a una inmensa gratitud a Dios. Señor, ¿por qué me diste a mí el don para creer? Tú no merecías más ser salvo que el más pecador de los pecadores que se pierden. Tú no lo merecías más que él. No. Tú igual merecías justicia y condenación. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Porque el Señor es misericordioso. Y hermanos, yo soy muy malo, siempre digo, yo soy muy malo para llorar. Aún en situaciones muy fuertes, a mí me es difícil muchas veces llorar. No sé por qué. Pero siempre que voy a estos textos, invariablemente lloro. De hecho, ya estoy casi. Invariablemente, hermano, porque somos tan viles. Y el Señor en su gracia y misericordia y gratuitamente, Él nos salvó. Cristo vino a morir por viles pecadores como tú y como yo, porque no lo merecemos. Déjame decirte algo, si tú aún no has creído en Cristo, si tú no estás en Cristo de manera que eres un pecador y te puedes sentir el más perdido de todos los pecadores, y puedes ser el más pecador de lo que tú mismo te puedas imaginar, puedes ser lo más vil que seas, pero Dios muestra su amor, muestra su misericordia ofreciéndonos su justicia, porque Dios en su misericordia y en su gracia nos perdona por su gran amor con que nos amó. Y esa justicia solo llega a través de Cristo y es para todos los que creen. Te pregunto, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Si tú vienes a Cristo, Él te recibe con los brazos abiertos. Él te ofrece su justicia. Él te ofrece su amor y su perdón. Déjame decirte esto por último. Ven a Él lo antes posible. Ven a Él en fe, creyendo que no necesitas nada más que venir a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él sin nada que ofrecerle, por favor, sin nada que ofrecerle. Ven a Él arrepentido. Ven a Él arrepentido. Créeme, lo que tú puedas ofrecerle no es nada. Ven a Él sin nada. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Él te recibe con los brazos abiertos. Vamos a ponernos en pie para orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú recibes a todo aquel que viene a ti en arrepentimiento y fe.
sin nada que ofrecer, sin nada que traerte, Señor, sin buenas obras que pudiéramos traer a ti, Señor. Gracias porque tú recibes a todo aquel que viene a ti en arrepentimiento y fe. Oh Cristo, oh Cristo, cuán glorioso eres, cuán misericordioso eres. Te rogamos, Señor, que quites la venda de los ojos de aquellos que no han creído, Señor. Que tú les des el don de la fe para que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Señor, añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Utiliza la iglesia para llevar el evangelio a aquellos que no han oído. Señor, que seamos humildes para comprender que todo es por ti y para ti. Que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Señor, y aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, ayúdanos a vivir agradecidos. Que esto produzca en nosotros buenas obras para tu gloria, para tu honra. El hecho de entender, Señor, que cuando no lo merecíamos, tú moriste por nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazar eso tan fuerte, Señor, que realmente entreguemos nuestra vida, nuestras vidas, todo lo que hacemos en honor y gloria a ti, Señor. Porque cuando no lo merecíamos, tú nos diste, Señor, el regalo de la salvación. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, Señor. Una fe viva, genuina. Esa fe que obra por el amor. Gracias, Señor Jesús, que seamos una iglesia que te ama y comparte el evangelio, Señor, sabiendo y teniendo la confianza, Señor, que tú eres el que salva y no nosotros. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.